Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Mario Espinosa, Domingo del Pilar y quien les habla, Percy Maldonado, para conversar con el doctor Mateo Aquino Febrillé, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aspirante a la senaduría de San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, y además quien actúa en la vocería del candidato Luis Abinader. Buenos días y bienvenido, doctor. Bienvenido. Buenos días a ustedes. Este es un rol como algo diferente. Sí, definitivamente. A la academia, pero dice que cuando la política se asume bien, se educa desde el ejercicio. Así es. Aunque parece difícil, la política dominicana no está educando mucho. sí, pero uno como que asocia a un ex rector como dirigiendo la UNESCO, dirigiendo la CEPAL, pero de ahí a la búsqueda de una candidatura, de una nominación senatorial o a meterse en las lides de la política, como que no coja. Eso es como usted ponerse a tomarse un buen Cabernet Sauvignon con chicharrón y longaniza de picadera. ¿Qué le ha motivado a esa transición? Bueno, como que no. Fíjate, tú sabes que la política lo domina todo, Claro. en el país o en la ONU. Sí. La política es la actividad. Ahí es donde más domina. Sí, exacto. La política es una actividad que, bueno, lo permea, lo toca. Entonces, es una responsabilidad de todos contribuir a que sea un poco mejor cada día. Decía Duarte, la política es una ciencia, ¿no? Que hay que asumirla con todas sus consecuencias y sobre todo en favor de la ciudadanía. Bueno, ustedes saben que yo tuve una dilatada actividad universitaria, concluí esa función ya, no tengo ya el vínculo académico de trabajo con la institución. No tiene docencia, ¿no? No, yo me jubilé en la institución, ya 43 años de servicio, era suficiente. Pero ni en posgrado, ni en curso de posgrado. Eso es posible, pero entonces he decidido tomar un descanso por un tiempo, Ya. puedo retornar para esos fines. Y además, el docente como el policía siempre está de servicio. ¿Quién está de servicio? Así es. Entonces, yo tengo una dilatada carrera también, participación política. Yo en el Partido Revolucionario Dominicano tenía más de casi 40 años, no así participando como candidato. Ya. Es la primera vez que me involucro en una aspiración Doctor, política. normalmente la fortaleza de las candidaturas congresuales, municipales, están muy relacionadas con la fortaleza del partido que te propone, que te sustenta. ¿Tiene el PRM posibilidades de batirse con el PLD con éxito, ¿no? en ese nivel de la candidatura? Sí, yo pienso que sí, en ese nivel y en otros también. Y en otro. Porque cuando tú analizas la situación política a nivel presidencial, bueno, decía el presidente Medina en estos días que un candidato con un 20% no puede ganar, pero al presidente se le olvidó que él tenía un 20% cuando era candidato, y cuando Leonel entró fue que él subió. Él diría, Pero con 20% no se gana cuando no soy yo. Exacto. De manera tal que, y como está la sociedad dominicana hoy en día, yo pienso que el PRM tiene muchas posibilidades de ganar, sobre todo si logra seguir sumando sectores de la oposición. Porque, como ustedes saben, la reelección es un tema demasiado pesado en República Dominicana. Entonces yo estaba en Nigua y había un diputado ofreciendo una charla y él apuntó algo. Casi siempre el que promueve la reelección no disfruta de ella. Es decir, los que promueven la reforma constitucional para la reelección generalmente no disfrutan de ella. Hacen un traje para otro. Y puso algunos ejemplos. Entonces, en este momento, a pesar de que el PRM es un partido nuevo, de reciente formación, pero sin embargo tiene la experiencia acumulada de un conjunto de hombres y mujeres que han participado en política, doctor, y por eso creo que tiene mucha posibilidad de Pero ganar. no debería estarse trabajando, nosotros hablábamos de eso esta mañana, trabajarse más en tratar de nuclear un frente opositor que pudiera ser liderado por Luis Abinader, que es quien tiene las mayores posibilidades, para tratar de que esto se dé de un tirón, que no haya que pasar, por ejemplo, quizás a una segunda vuelta en la que el que está en el poder pudiera tener las ventajas. No hace falta de poner aspiraciones en muchos casos de la oposición y que alguien lidere ese frente opositor. Sí, mira, de hecho está la Convergencia por un Mejor País, que está liderando el PRM. Ahora bien, hay sectores que todavía no se han incorporado.
Y como tú ves a veces en la prensa, muchos analistas, tipo Rosario Espinal, por ejemplo, hace el llamado a los de la oposición que si quieren que haya un cambio se tienen que juntar. Sin embargo, yo pienso que para eso hay que tener paciencia, porque de la oposición hay partidos que son nuevos. Por ejemplo, el partido Guillermo Moreno es un partido de reciente creación, aprobado hace menos de 2 meses. Entonces, ¿qué resulta? Un partido nuevo. Digamos, reaprobado, porque ya ha tenido 2 o 3 procesos. Sí, pero ya formalmente, bueno, sí, ahora fue reaprobado porque perdió el reconocimiento. El de Minú sería... El de Minú es nuevo, totalmente pero nuevo. está siendo sustentada por la APD, por la democracia, que no es nueva. Sin embargo, es hasta cierto punto comprensible que un partido logre posicionarse en el electorado, sobre todo porque la inscripción de candidatura todavía no se ha cerrado, o sea, faltan algunos meses. Entonces es natural que un partido quiera ver hasta dónde puede llegar, porque para una alianza entonces lo haría en mejores condiciones. Pero, y recuerde que el que participe en política participa por tener una cuota de poder. Sin embargo, también, además de las dificultades en ese proceso de aglutinar a todas las fuerzas en ese frente opositor, parecería que el PRM también tiene dificultades internas por ese proceso dilatado, para utilizar su término, sí. En el cual todavía no se definen bien las candidaturas y lo que se percibe es que el PRM ha estado al acecho o a la espera de lo que acontece en el Partido de la Liberación Dominicana, en lo que ya como término se ha denominado en el proceso de ambulancia, recogiendo aquellos que manifiestan, sí, heridos o disgustados por cuanto no le han concedido las candidaturas y entonces corren al PRM, donde se les recibe con los brazos abiertos. Igualmente comentábamos esta mañana, vulnerando el derecho de aspirar a otros que tal vez han sido fieles desde el inicio. Claro. ¿Usted cómo analiza la situación y qué tanto puede afectar? Bueno, fíjate, eso no afecta al PRM en primer orden, afecta sobre todo al partido de gobierno, que está sufriendo lo que sufrió el PRD con la reelección. Es decir, el PRD perdió las elecciones por involucrarse en el tema de la reelección. Pero hay muchos PRMistas que están regresando al PRD. No tanto. Eso. No, son muy pocos. O sea, lo contrario es que es mucha mayoría, o sea, del PRD hacia el PRM. ¿Es objetiva esa respuesta? Claro que sí. O PRMistas que resultan afectados, doctor, cuando un dirigente del PLD se le da el espacio, quedan disgustados algunos PRMistas. Eso no pudiera afectar lo que sería hasta ahora no. El desempeño de la campaña y del activismo en determinadas demarcaciones. Hasta ahora no, fíjate. El tema reelección, a quien más afecta ahora es al PRD, al Partido de la Liberación Dominicana, por el pacto que ha hecho. Es decir, se ha reelecto el presidente, todos los senadores, todos los diputados y una gran parte de síndicos y regidores. Es el partido que tiene el poder. Ahora, el PRM no tiene poder. No tiene senadores, de manera tal que puede ofrecer puesto de senador a aquellos que se han dejado fuera, porque es que ha sido impopular. Es decir, violar la ley, violar el derecho de la gente a aspirar, eso genera dificultades, genera disgusto. Pero no hay dentro de esa dinámica gente del PRM que aspiran a esas posiciones, que a veces se la conceden a alguien que simplemente da un salto, cuyo sacrificio, cuya fidelidad partidaria ni siquiera se sabe cuál va a ser. Mira qué ocurre. Un partido que ya va para 12 años en la oposición tiene la conciencia de que es importante ganar la presidencia de la República. Y sobre todo en compañeros y compañeras que han militado en un partido nuevo, que saben que tienen que ganar, sobre todo por cómo está la situación en el país. Y también el PRM tiene en su estatuto orgánico algo que no tienen los otros partidos. El PRM nació un partido moderno que incluye en sus estatutos 5 modalidades para escoger candidaturas. Pero hay un punto importante que lo conversábamos esta mañana. El PRM, a pesar de que proviene de un partido de tradición en la política dominicana como es el PRD, es un partido nuevo. Sí. Por tanto, parece haber priorizado más las aspiraciones, y de hecho así es como surge con las aspiraciones presidenciales, a la estructuración política, es decir, a crear una maquinaria como partido pretendiendo ganar de un tiro.
como si usted viene de emergente, sin practicar, sin hacer, y el manager le dice, sáquela porque necesitamos ganar con su cuadrangular. ¿Puede un partido ganar de un tiro? Mire, ¿Tiene el PRM una estructuración política en capacidad de responder a un partido como el PLD, que tiene estructurada toda una maquinaria electoral? sí, mire, el caso PRM es un caso que algunos relacionados políticos internacionales se han sorprendido cómo ha operado. Un partido que en menos de un año ha logrado tener un candidato presidencial sin trauma, tener una estructura política nacional. El PRM tiene toda su estructura política. Sin trauma, entre comillas. No hubo trauma, porque Hipólito Mejía, que era el candidato contrario, está al frente del proceso. Gianilda Vázquez está al frente del proceso y Amado y Justo Duarte eran los aspirantes. Pero hubo cierto proceso en el camino para llegar a ese punto. No, pero no hubo trauma, porque trauma es si hubiera debido dificultad. Entonces el PRM tiene todas sus estructuras, tiene su convención nacional, tiene el comité nacional, tiene la dirección nacional, tiene la comisión política. En cada provincia tiene su estructura montada. En este momento, por ejemplo, tiene una comisión nacional organizadora que montó la convención. Esa comisión nacional organizadora elaboró los reglamentos, ahora mismo tiene reglamentos listos para la convención en su segunda etapa. Tiene en cada provincia alguna comisión local organizadora totalmente montada. Doctor. Su estructura, o sea, el PRM es un partido que en un año está con las estructuras suficientes para poder ganar las elecciones. ¿Qué debilidad tiene principal? Bueno, los recursos económicos, que no tiene el financiamiento de la Junta Central Electoral, no tiene, el financiamiento del Estado, que no debería tenerlo ningún partido. Pero dicen que cuando uno tiene buenos números hay que cuidarse del dinero que llega. Precisamente. Yo pienso que ¿Se ha llegado a esos números en que se haga tan atractiva la inversión política en el PRM, o el PRM no ha logrado romper esa barrera? Bueno, el PRM está en el proceso de crecimiento que todo el mundo admite que está creciendo. La llamada tendencia en las redes sociales sí, muchas veces está. El PRM Luis crece y Danilo baja. Pero ha crecido tanto como que se haga atractivo para la inversión. Bueno, pero recuerda que estamos a 7 meses de las elecciones. Sí, y está creciendo. Pero dicen que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. No, pero recuerda que estamos en un momento en donde el propio partido gobierno tiene dificultades para armar su boleta. Ese es el gran problema. Ahora mismo acaban de renunciar en Higüey ayer. Sí. El aspirante a senadores síndico. Ahorita alguna expresión anterior sentí como un tono de molestia cuando usted utilizó la expresión ¿cómo está la situación del país? Claro. ¿Cómo ve usted la situación del país? ¿Cuál es la situación que usted ve? Bueno, fíjate, claro está. La situación del país, leía yo ahorita en la prensa, que en el lenguaje popular se dice ¿cómo está la cosa? La cosa de la economía. Sí. La economía. Bueno, tú sabes que en general el país, el gobierno exhibe, ¿verdad?, el crecimiento económico frente a otros países, lo presenta como algo muy importante, y es importante el crecimiento a nivel de los países. Sin embargo, muchos organismos internacionales critican el hecho de que ese crecimiento no se haya expresado en bienestar para la gente, y lo sabemos todos, porque la macroeconomía te maneja números globales. Crecimiento, PIB, ingreso per cápita. Por eso cuando tú lo llevas a la mesa resulta que no se expresa en general, ¿verdad?, en la República Dominicana. Pero además de la economía, el gobierno ha fracasado en muchos puntos. O sea, si los fuéramos a examinar, sacara menos de 50. El tema de la seguridad ciudadana es un tema grave, ¿verdad?, que todo el mundo lo ve en la prensa diaria. El tema de los pilotos que se nos fueron. La justicia es un tema que nos abochorna. El tema de la salud. Mira, el tema de la salud es una situación que en otro país tuviéramos una situación difícil. ¿Tú sabes lo que es? Que la ministra admite que nadie debe morir por dengue, y aquí ha muerto, bueno, ya reconocido por ellos 78, aunque había sido 116, pero eso en otro país hubiera generado un proceso de rendición de cuentas que hasta el presidente de la República hubiera tocado, porque no se trata del ministro, el presidente es responsable de todo. Ese es un tema grave. Pero el tema mismo de la producción, es decir, un momento en que hemos tenido que importar plátano a un proceso tan caro. Es decir, tenemos una situación
con el tema de la energía eléctrica. ¿Eso le parece suficiente como para que el PRM tenga el potencial de sacar al PLD del poder? Y nos falta el tema de la corrupción. Señores, es un tema que lamentablemente el país ya tocó fondo. ¿Cómo es posible que al día de hoy salga en la prensa ayer que diga que el 70% de los funcionarios no ha declarado su declaración jurada? Y esos funcionarios son nombrados por el presidente de la República, y el presidente de la República no es capaz de sustituirlo o de aplicarle la ley. Simplemente decir con lo que ingresaron al erario público, cuando lo que se critica es que mucha gente entra y se hace rico. Y entonces, ¿cómo es posible que ni siquiera eso, que es tan sencillo y una obligación, no se nota una actitud del gobierno tendente a tomar acciones para corregir, disminuir, atacar, condenar los temas de corrupción? Bueno, se agrava esto con un presidente que se declara ciego, sordo y mudo. Un presidente que no quiere hablar al país, cuando la dinámica normal de un funcionario público al nivel del presidente es expresarse frente al país. Pero el presidente le habla casi todos los días al país. Con hechos. Bueno, no, y habla lo que él no ha tenido el contacto con la prensa, pero por ejemplo ayer él participó en la mesa de la vivienda y decía que su gobierno estaba haciendo el 50% de las viviendas que se han hecho en los últimos 50 años. Decía el presidente. Bueno, pero aquí ocurren muchos acontecimientos que uno espera que el presidente reaccione y simplemente como si nada pasara. O sea, es normal. Entonces, yo pienso que esa situación generalizada hace la necesidad de un cambio político en el país. Pero perdón, sin salir del tema, en contraposición, la propuesta del candidato presidencial de Luis Abinader, de alguna manera entre los diferentes componentes ha sido otorgar bonos, bonos por tierra, inclusive bonos sociales. ¿No se consideraría eso una propuesta un tanto cortoplacista por ser, vamos a decir, de políticas sociales, pero que no puedan tener esa continuidad? Mira, la propuesta de nuestro candidato Luis Abinader, claro, son mucho más amplias. En su programa de trabajo, él ha planteado algunos ejes importantes. Un primer eje trata el tema del poder ciudadano. Pero con relación a la vivienda, de las viviendas, sí. Bueno, claro. Porque quería aclarar el concepto. Bueno, te lo explico perfectamente. Fíjate, el tema de la vivienda, su principal dificultad reside en que muchos ciudadanos no tienen capacidad de adquirir la vivienda. Muchos no tienen la capacidad. Entonces, nuestro candidato ha planteado dos opciones para apoyar. El bono tierra. Un componente importante del costo de la vivienda es el precio del solar, de la tierra. Y en eso ha planteado, ¿verdad?, que eso contribuya para que la persona pueda tener acceso. Y otro tema es el financiamiento. O sea, que descartaría la implementación de las alianzas público-privadas a través de la figura del fideicomiso, que es lo que hasta ahora ha permitido la construcción de significativo número de unidades habitacionales, precisamente un valor para poder ser adquirido por esa franja poblacional que no tiene vivienda. No lo descarta, porque fíjate, los diputados del PRM votaron en el Congreso por la ley de fideicomiso, de manera tal que no lo va a descartar. O sea, que sí lo mantendría. Bueno, es un proceso que ya ha sido aprobado con una ley y que los legisladores nuestros votaron por esa Doctor, propuesta. Finalmente, las posibilidades electorales de ser escogido el candidato a senador por San Cristóbal, que se nos fue el tiempo. Muy buenas. Fíjate, nosotros estamos aspirando a senador por San Cristóbal por lo siguiente. Yo soy de San Cristóbal, obviamente, al finalizar mi gestión, y cuando tú analizas la situación de San Cristóbal, ¿cuál es? San Cristóbal, en términos de provincia, es la cuarta importancia política y la segunda importancia económica. Es decir, San Cristóbal tiene cantidad de votos en número la cuarta en el país, pero cuando tú lo analizas desde el punto de vista económico, es la segunda en que aporta a los ingresos del país. No vía PIB, porque el PIB generalmente te puede aportar a la economía nacional, pues hay provincias que aportan menos al fisco que desde el punto de vista del PIB. El caso, por ejemplo, Santiago,
que tú preguntarías, ¿cómo San Cristóbal aporta más que Santiago al ingreso nacional? Bueno, claro, porque Santiago tiene mucha producción de zona franca que no pagan impuestos. San Cristóbal tiene mucha producción industrial. Pero ¿qué ocurre? Que no ha habido una respuesta en términos de inversión como manda el artículo 196 de la Constitución, que dice que la inversión pública debe ser proporcional, que se corresponda con lo que aportan las provincias, claro, sin olvidar la solidaridad con las provincias que no aportan. Entonces San Cristóbal no recibe del Estado esas inversiones. San Cristóbal está ahora mismo como una ciudad, como una provincia, yo diría, fallida, con tantos problemas como los siguientes. El 54% de las viviendas de San Cristóbal son techadas de zinc y aproximadamente un 4% todavía con piso de tierra. El 54% de la vivienda hay que acceder a ella por vías de acceso que no están asfaltadas, sea caminos, calles, callejones, entre otros. Solo el 38% de la vivienda de San Cristóbal tienen agua potable dentro de su vivienda. Pero una gestión suya entonces se encaminaría a hacer el reclamo de que se cumpla con esa proporcionalidad. Claro, y sobre todo, ¿qué le afecta a San Cristóbal? La división de sus autoridades. Yo he calificado San Cristóbal como una torre de Babel, porque aunque tiene funcionarios políticos del mismo gobierno, ellos no se juntan. ¿Cuándo se va a decidir la elección de ustedes? Bueno, ya estamos en etapa final, yo pienso que entre esta semana y la siguiente. Sí, ahora en noviembre. Hay una convención para el 29 para elegir regidores. La escogencia de diputados, senadores y alcaldes será bien cuestas. Y pensamos que entre esta semana y la otra se tomará la decisión. Muchísimas gracias. Nosotros lo que deseamos aquí es suerte. Exacto. Suerte después del trabajo. Éxito, doctor. Pues esperando entonces que se confirme esa candidatura, así lo vamos a despedir con Buenos Aires. Seré un senador de ustedes. Gracias, doctor. Así despedimos esta interesante conversación con el doctor Mateo Aquino Febrillé, quien es aspirante a la candidatura a senador por la provincia de San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno y también vocero del candidato presidencial Luis Abinader. Gracias a ustedes por la sintonía y mañana nos reencontramos en el mismo horario.